Seguimos con los hidratos de carbono o carbohidratos. Primero, ¿qué son? Son moléculas formadas por hidrógeno, carbono y oxígeno principalmente, entre otras. Poseen una formación de 12,6,6. Una vez visto qué son y de qué se componen los carbohidratos, pasamos a su función, es decir, qué hace nuestro organismo, para qué sirve, para qué debemos consumirla. Es bien sencillo. Su tarea principal es suministrar energía, es decir, una vez los carbohidratos son ingeridos por nosotros, pueden formarse en forma de glucosa o de glucógeno. La glucosa es para momentos rápidos y el glucógeno se almacena para poder después suministrarlo como parte de energía en la actividad física o en tu día a día. Esa glucosa llega a nuestros órganos o nuestros músculos en forma de ATPs y otros sistemas más complejos, que explicaré en futuros vídeos. Con que os quedéis con la parte de que su función es suministrar energía, nos vale. Pasamos con las cantidades. Antes de comenzar con qué tipo de grupo social puede consumir unos carbohidratos u otros, empezamos con que son 4 calorías. Respecto a este macro, el grupo de los sedentarios se basará sobre todo en su actividad laboral o bien en su dieta. Es decir, de mínimo no pondría más que 1 gramo por cada kilo de peso y de máximo lo que su actividad laboral le permitiese comer. Es decir, no va a comer los mismos carbohidratos un albañil que un oficinista. Respecto a estética o culturismo natural, mantendría en una etapa de ganancia los máximos carbohidratos posibles siempre y en una etapa de déficit extremo igual, no bajaría de 1 gramo por kilo de peso, igual que en el grupo de los sedentarios. Respecto a deportes, como dieta general, como dieta de semanas normales, por así decirlo, mantendría igual en los carbohidratos que en estética, básicamente, los más altos posibles, excepto en cargas prepartidos o precompeticiones, etc., que ya explicaré en vídeos posteriores más específicos a cada deporte. Y por último, el culturismo con chucherías o cualquier deporte de alto nivel que conlleve usar ciertos fármacos, los podríamos bajar a cero perfectamente en una etapa de definición, debido a que esa energía te lo va a proporcionar dichas sustancias, y aunque el déficit sea agresivo sin carbohidratos y sin energía, esas sustancias lo que van a hacer es mantenerte toda la masa muscular. Para finalizar, igual que con las proteínas, siempre os aconsejo individualizar. Cada persona al final es un mundo. Hay gente que trabaja muy bien con los carbohidratos altos, otra gente que trabaja mejor con las grasas. Depende de cada individuo y, por lo tanto, siempre el principio de individualización. Me gustaría aclarar que cuando me refiero a máximos carbohidratos posibles es lo restante a nuestra dieta. Es decir, aunque a mí me gustase comer 20 gramos por kilo de peso porque sí, porque me gusta y punto, no es lo recomendable, sino que, por ejemplo, os voy a dejar el siguiente cálculo. Como ya comenté en el balance energético, vamos a poner el caso de una persona que consuma 2000 calorías. Como he explicado con las proteínas, imaginaros que quiere consumir esa persona de 70 kilos 2 gramos. Vale. Entonces, ¿cómo calculamos las calorías que tienen estas proteínas? Como bien he dicho antes, esto lo deberíamos multiplicar por 4, que son las calorías. Una vez tenemos las calorías, calcularemos las grasas. Y en este caso vamos a suponer que son 0,6 lo que quiere calcular ella. Que da 42. Esto lo multiplicaremos por 9, que son las calorías que almacenan las grasas. Y nos daría 378. Entonces, ¿cómo calculamos los carbohidratos? Pues es bien sencillo. Tenemos que restar a las 2000 calorías iniciales las calorías de las proteínas y las calorías de las grasas. 1162. Entonces, esto sería en calorías, pero para saber cuántos gramos tenemos es bien sencillo, una regla de 3. Si esto es en calorías, pues en carbohidratos tendremos que a este número dividirlo entre 4, que son las calorías de los hidratos de carbono.
Y nos daría este numerito que son los gramos netos de carbohidratos que debería consumir esa persona. Y para calcular cuántos son en base a su peso, como hemos dicho que era 70, pues deberíamos a este número dividirlo entre, en este caso, 70, que es su peso corporal. Y el resultado sería 3,8 gramos por kilo de peso en base a esta dieta. Y no son ni muchos ni pocos, es simplemente lo que necesita esta persona para llegar a sus requerimientos nutricionales, dado que esto de las proteínas y esto de las grasas nos lo hemos inventado. Es para poneros un ejemplo práctico. Una vez dichas las cantidades y las matemáticas de antes, voy a proceder a deciros en qué alimentos, dónde está. Os voy a decir unos pocos, pero hay muchísimos que podéis encontrar por internet. Es básicamente los cereales, la pasta, el arroz, la patata, el azúcar, las frutas, las verduras. Todos esos alimentos son básicamente hidratos. Unos más aptos para tipo de gente y otros menos aptos. Y vamos a proceder a qué tipos hay. Forman en dos, en simples y en complejos. Los simples, de forma fácil y concisa, se dividen en monosacáridos y disacáridos, es decir, una y dos moléculas. Respecto a los complejos, son 3 o más azúcares, los cuales tardan más tiempo en ser digeridos y por tanto tardan más en proporcionarnos energía. La mayoría de ellos se compone de fibra, vitaminas y minerales, entre muchos otros nutrientes. De forma más coloquial, los simples se componen de azúcares y los complejos se dividen entre almidón y fibra. Estos a su vez se encuentran los simples en la fructosa, glucosa y lactosa. En los complejos, el almidón es, por ejemplo, en alimentos tipo verdura, patatas, etc. Respecto a la fibra, quiero hacer después un apartado más extenso, debido a que, aunque no sea un macronutriente en sí, es bastante importante en ciertos aspectos. Igual que con las proteínas, también tenemos suplementos alimenticios que nos van a ayudar a cubrir nuestros requerimientos básicos de carbohidratos. Os he puesto unos ejemplos, pero que sepáis que hay bastantes más. En los vídeos de suplementación los iré explicando muchísimo más. Esto va a ser bastante básico. Que sepáis que la dextrosa viene del maíz o del trigo y es el más barato de estos expuestos. Después la palatinosa, que viene de la remolacha. La ciclodestrina es la más cara y aún así, en mi opinión, es la mejor. Viene de la degradación de almidón del maíz. La maltodestrina viene del arroz o del maíz. Y por último, la milopectina viene del almidón de patata o trigo. Suele ser el 75%. Esto es lo más básico que os puedo comentar acerca de estos suplementos. Os recuerdo, como bien he comentado antes, que cuando haga la guía de los suplementos y hable uno por uno, estará muchísimo más extenso y podréis consultarme muchas más dudas. Para finalizar, acabamos con la pregunta del millón. ¿Son imprescindibles los carbohidratos? ¿Sí o no? La verdad es que es el único macronutriente que no es imprescindible para vivir. Es decir, aunque no consumieses carbohidratos nunca en la vida, no te morirías. ¿Qué pasaría? Aunque son la fuente principal de aportar energía a nuestro cuerpo, en el caso de que los carbohidratos no estuviesen en nuestro organismo, actuaría las grasas y en ciertos casos también la proteína. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Para un deportista sí que lo vería imprescindible. ¿Por qué? Al final es como he comentado, es puramente para la energía. Tú, para aumentar el rendimiento, para mejorar en tus entrenamientos y para tener más energía en tu día a día, necesitas este macronutriente. De ahí a que en las cantidades haya puesto 1 gramo o 0 gramos según qué casos. Por lo tanto, ¿son imprescindibles para tu día a día, para tu vida, para vivir? No. ¿Qué pasaría si optamos por suprimir los carbohidratos? Que vas a tener que aumentar tanto las proteínas como las grasas. Y según hemos visto con las grasas, tampoco es lo recomendable. Por lo tanto, al ser un macronutriente, mi recomendación es que siempre los usases. Excepto en algunos casos y en momentos puntuales, ya uses gominolas o no, depende de algunos protocolos.
Pero en esta nutrición básica no hace falta saber mucho más.